Mujeres Plenas empezó hace más de 10 años en mi colonia. Yo tenía la urgencia de compartir lo que Dios había hecho en mi vida con mis vecinas. Y entonces, estuve pensando, pidiéndole a Dios, ¿qué hago? Y me encontré con un libro muy bueno que en ese entonces leímos, se llamaba El poder de la mujer positiva, no sé si se acuerdan, y pues que me voy a tocar las puertas de mis vecinas, a invitarlas a un desayuno, donde íbamos a leer el libro de la mujer positiva. Y bueno, como los perritos, de los 10 que yo tenía, solo una respondió, mi vecina Ivonne. Y bueno, de ahí yo invité a Sonia, invité a Isa, como para que fueran ahí de paleras, ¿no? Que no me viera yo tan solita. Y bueno, aquí están. De ahí vino Dulce, de ahí se fueron añadiendo más. Y yo quiero decirte algo. No es casualidad donde vives, no es casualidad tus vecinas. Siempre hay un porqué. Y tú puedes ser sal y luz donde tú te encuentras. Así que bueno, pues le doy gracias a Dios porque esto se ha extendido y sigue más vivo que nunca a pesar de la pandemia y a pesar de las pruebas y a pesar de las situaciones difíciles que hemos pasado. Bueno, pues una vez más, yo soy Silvia Bessi de Janeiro. Mi familia se compone de mi esposo Luis, mis hijos Luis, Victoria y Sofi, y además de haber estudiado psicología y terapia familiar, pues he servido al Señor por 30 años y actualmente vivo en España con mi familia y es un privilegio para mí estar aquí en casa. No tienen ni idea cuántas ganas tenía de estar aquí. Hoy traigo una reflexión, una charla breve sobre un fenómeno mundial que no respeta edad, sexo, cultura o país. Está en todas partes y como un virus afecta a cualquier persona, desde niños hasta ancianos. Hoy quiero hablarles del espíritu de orfandad. Y digo espíritu de orfandad no porque sea algo místico, no les voy a hablar de algo místico. Digo espíritu, digo la palabra espíritu, porque el espíritu me parece que abarca todo. Este espíritu de orfandad abarca no solamente nuestro espíritu, abarca nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y me atrevo a decir que hasta nuestro cuerpo. Así que por eso estoy ocupando la palabra espíritu. Por lo tanto, pues es un tema que nos concierne a todo tipo de mujer aquí presentes y a las mujeres que nos están viendo en las redes sociales a las que les damos la bienvenida. Voy a hablarles acerca de algunos datos acerca del espíritu de orfandad. Voy a hablar de sus efectos en la conducta y específicamente me voy a centrar en sus efectos en la mujer. Les voy a dar también algunas claves para librarnos de ese virus. ¿Están listas? Sí. Muy bien. Voy a empezar con algo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 18. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Esta afirmación la hace Jesús, que es Dios hecho hombre. Y aquí está con sus discípulos, el contexto, lo que estaba pasando, es que él se estaba despidiendo. Él ya iba a ser crucificado. Y aunque él ya les había advertido a sus discípulos, a sus amigos,
con los que compartió toda clase de aventuras, ellos se entristecieron. Y se entristecieron bastante, porque se iban a quedar solos. Jesús, sabiendo las emociones que estaban sintiendo sus discípulos, les dice: no los voy a dejar solos, volveré a ustedes. Tal vez, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero uno de los sentimientos más hondos en el alma, en el espíritu, y me atrevo a decir que en el cuerpo también afecta, es el sentido o el sentir de abandono o de orfandad. Así que aquí Jesús está tocando el tema. Y tenemos que entender entonces cuál es el significado del concepto huérfano para poder entender este espíritu de orfandad. Entonces, en la Real Academia, en el diccionario, la palabra huérfano evidentemente es aquel que no tiene padre o madre porque han muerto, pero también significa, fíjense, me llamó mucho la atención el otro significado, dice que carece de una cosa, que carece de una cualidad o que carece de una característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o de algún tipo de ayuda que debería gozar. Esa es la definición de huérfano. Por lo tanto, la orfandad está ligada a una carencia. ¿Carencia de qué? Bueno, de algo que necesitas para vivir. ¿Cómo qué? Protección. Y es una necesidad, no es un lujo. Sentirse protegidos es una necesidad, no un lujo. Es probablemente que alguien aquí o de las personas que nos están viendo por las redes han experimentado el fallecimiento de alguno de sus padres, lo cual es muy doloroso. Pero tal vez algo igual o más doloroso es el sentimiento de abandono de alguno de ellos. Hoy voy a ahondar en la orfandad específicamente de padre. Y ya sea que haya fallecido, ya sea que nunca lo hayas conocido, ya sea que se haya ido de tu vida o que esté presente, pero esté ausente al mismo tiempo. Quiero decirles que la aceptación materna es tan importante como la aceptación paterna, aunque el 10 de mayo se llenen más los restaurantes. ¿Por qué me voy a enfocar en la relación padre-hija y no me voy a enfocar en la relación madre-hija? Bueno, la relación madre-hija, ¿cuántas tienen hijas? En psicología es una relación muy fuerte. Es una relación que se le conoce como diada. Y la madre enseña a su hija cómo amar, cómo odiar, cómo enojarse, cómo chismear, cómo hacer berrinche. Las mamás enseñamos a nuestras hijas, yo tengo dos, las mamás enseñamos a nuestras hijas a tener también empatía cuando nos ponerse en el zapato de los demás. Las mamás enseñamos cariño, las mamás enseñamos ternura, las mamás enseñamos a cómo ser mamás y las mamás enseñamos a cómo ser mujeres. Pero por eso, cuando son pequeñitas, se ponen los zapatos o los vestidos de las mamás. Ahí está mi hija Victoria.
Cuando las hijas son adolescentes, esta relación sufre desencuentros, que es una palabra bonita para decir verdaderos dramas. Y la necesidad de esa hija se va tornando más hacia su papá. ¿Se han dado cuenta? Pero no se angustien mamás de hijas, porque cuando se casan o se van de casa, ¿qué creen que pasa? Vuelven a buscar a mamá, sobre todo cuando no saben qué cocinar. Y en otra ocasión podemos hablar más de esta relación madre-hija. Pero ahora vamos a ver el efecto de la relación padre-hija. Si pudiéramos resumir lo que un papá aporta a una hija, lo podríamos resumir en la palabra seguridad. Por lo tanto, esa seguridad a esa hija le va a ayudar a la hora de resolver problemas. También esa relación padre-hija le va a ayudar en su autoestima. La relación padre-hija le va a ayudar en el tipo de hombre que va a buscar esa hija como pareja. Y es que el padre es el primer amor. Es el primer contacto con el sexo opuesto. La relación con el padre le va a ayudar a esa hija a fijarse un valor, a respetarse y a hacerse respetar también. No quiere decir que las mamás no aportemos eso, no se desanimen. Más bien es de una manera diferente. ¿Sí? ¿Entendemos esto? No es choque de poderes, no es quién vale más, el papá o la mamá, es diferente. Entonces, la hija, por ejemplo, a la hora de buscar a su compañero, frecuentemente, no todas, lo hará pensando en el modelo de su padre. En el taller de violencia que he dado, yo hablo del tema cuando una mujer busca en su futuro marido a ese padre que a lo mejor la maltrataba o maltrataba a su mamá, pero en lugar de buscar a alguien diferente, en lugar de buscar a alguien cariñoso, amoroso, buscan a alguien igualito al papá. ¿Y saben por qué es esto? Porque ella está buscando a ese papá que a ella la rechazó o que rechazó a su mamá. Está buscándolo para poderlo transformar. Ella piensa, yo sí lo voy a cambiar. Así que se dice que el embarazo adolescente, por ejemplo, es hambre de padre. Las jovencitas no están buscando llenarse de bebés. Lo que están buscando es una figura masculina que las haga sentir seguras. Vimos que eso es lo que más aporta la relación papá-hija. Ahora, yo hablaba del caso cuando el padre ni está muerto, ni se ha ido físicamente de la vida de la hija, pero permanece presente, pero ausente al mismo tiempo. A esto le llamamos indiferencia, ¿no? Le podemos llamar indiferencia, que es donde hay poco afecto, donde las relaciones son distantes, se torna en un papá poco disponible para sus hijos o no disponibles. Y las consecuencias, pues son una baja autoestima en esa niña. Hay poca capacidad de empatía. Cuando nos falta el papá, nos cuesta trabajo ser empáticas. Y es que nos cuesta aceptar límites e incluso puede haber un comportamiento agresivo.
También puede haber depresión o también puede haber ansiedad. Y aquí se da un fenómeno de retroalimentación donde el papá no presta atención a la hija o a la adolescente, por ejemplo, que es cuando más lo necesitan. Y entonces la adolescente se porta mal. ¿Para qué? Para llamar la atención de ese papá. ¿Y qué hace el papá indiferente? La rechaza más. Y entonces la hija genera todavía más llamada de atención. Y entonces, ¿qué hace el papá? La aparta más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la niña tiene la culpa? No. Aquí no es cuestiones de culpas. Son cosas que suceden y que no nos damos cuenta. Es una manera equivocada, digamos, de tratar de llamar la atención de su papá. Es una manera tal vez equivocada de tratar de acercar a su papá. ¿Qué se recomienda en estos casos? La reconciliación con una misma. Esa adolescente necesita saber que no es rechazada por su padre porque hay algo mal en ella. Yo vengo de papás divorciados y yo me acuerdo que cuando mi papá se fue de la casa, yo me sentía culpable. Yo me sentía que no había sido suficiente para retener a mi papá, aunque la bronca era entre mis padres, ¿verdad? Entonces, necesita entender esa niña, esa adolescente, hija de un papá ausente o indiferente, que no es rechazada porque hay algo mal en ella, sino porque ese padre es un ser humano que no ha entendido o no ha asumido su rol de padre. ¿Vamos bien? Algunos hombres, también como mujeres, al ser madres, no saben ser padres. A veces lo que hay que hacer simplemente es poner sana distancia y decidir qué lugar en la vida de esa adolescente va a ocupar su padre o una niña, sin necesariamente estarse autoculpando por ese abandono. Vamos a hablar más adelante de esto, pero no se puede juzgar a un padre por ser distante solo porque es un mal padre. Esto es importante. Habría que ver otros aspectos, como su crianza, como su desarrollo personal. Y por parte de la hija también, necesitamos ver su manera de percibir el rechazo. No sé si ustedes han visto que hay hijos que les afecta más el rechazo que a otros. Algunos lo toman como un punto de partida para pues ahora le echo más ganas. Y hay otras que lo toman como un motivo de depresión o de autodestrucción. ¿Voy bien? ¿No voy muy rápido? Bueno. Entonces, ¿cómo debería ser un papá? A ver, ustedes ayúdenme. Amoroso, presente, compasivo, protector. Así es. Un papá te ama, un papá te respeta, un papá te escucha, un papá se interesa por tus proyectos, un papá se interesa por tus sentimientos, un papá se interesa por los temores de su hija, un papá te acepta como eres, un papá es tierno. ¿Y cuántas creen que la masculinidad no tiene nada que ver con que un hombre sea tierno? Yo pienso que la ternura es una de las cualidades más atractivas en un hombre. Un papá trata como se debe a la mamá de esa hija. Ahora, yo sé que algunas en este punto están pensando,
¿para qué nos está hablando de la relación padre-hija si aquí no hay ningún hombre? Los que deberían estar escuchando no están aquí. Bueno, porque todas somos hijas. Todas somos hijas. Con o sin papá, somos hijas. Y necesitamos aprender a ser hijas. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema original, con el espíritu de orfandad? Bueno, ¿qué tiene que ver esto contigo? Bueno, que posiblemente tú estás aquí o estás viendo este mensaje y nunca has tenido lo anterior, ese papá amoroso que te da seguridad, etcétera, etcétera. O tal vez lo tuviste, pero no te infundió ninguna de estas cosas. O lo tienes, pero es ausente o indiferente. Entonces, ¿qué alternativa hay para la orfandad de una mujer con su padre? ¿Cómo suplo yo esa necesidad? ¿Cómo suple una mujer esa necesidad de padre? Y quiero presentarles a mi amiga Sandra. Ella es mamá de una joven y de un jovencito. Estudiamos juntas en la secundaria y ella estudió ingeniería industrial y además es empresaria. Y yo le pedí que nos hablara un poco acerca del espíritu de orfandad en su propia vida. ¿Le damos un aplauso? Pues buenas noches, oigan. Creo que esto es una consulta gratis con la psicóloga. Me está llegando todo lo que está diciendo Silvia, me está llenando y llenando y llenando. ¿Quién soy yo? Sandra Jiménez, mamá, como dice Silvia, de 2 niños, les digo yo, una de casi 2 años, 22, y uno de casi 19 años. Yo tengo 48 años y llegué aquí a los pies de Cristo hace 6 años. ¿Y cómo llegué? Todo era poco para mí, porque yo era mucho para todos. Entonces llegué extraviada por la vida, sintiéndome como demasiado. Y cuando empiezas a quitarte todas esas máscaras y todo eso que yo decía que era, pues empiezo como a caer a los pies de Cristo y a decirle al Señor, aquí estoy. Pero ¿cómo era antes? Hijo, es que creo que todo lo que dijo Silvia me llegó tanto que tengo mi corazón así apachurradito. Bueno, yo soy hija de una mamá que obviamente ha sido luchona, ha trabajado toda su vida, tiene 73 años y sigue trabajando mi mamá. Mi papá pues brilló por su ausencia, fueron 2 jóvenes que tuvieron a mi hermana a los 17 y 18 años, mi papá creo. Entonces obviamente cuando yo nací pues ya no estaba mi papá, o sea, ya no hubo papá. Entonces pues crecí sola con una mamá muy trabajadora. ¿Qué soy yo ahora? Una mamá sola, muy trabajadora. Entonces es esa parte en la que creo que nos confundimos porque creces con un patrón, ¿no? Y es ese, ¿no? El deber, trabajar, luchar, y no dejar a tus hijos, no los puedes abandonar. Pero cuando llegas a Cristo y ves que sola no puedes, porque yo decía es que yo estoy sola y de verdad me sentía pues en toda esa como coraza, me sentía tan valiente, pero cuando me di cuenta que al único que necesitaba era Cristo, pues las cosas cambiaron muchísimo. Llegué, pues aquí lo pongo, ¿no? De hecho yo venía a la congregación siempre de zapatillas, pelo planchado, bueno, yo era una artista, ¿no? Y porque no venía a lo que venía, ni siquiera
como que ni me importaba. Obviamente yo sentía qué bonito, pero veía que levantaban las manos y decía, ¿qué les pasa? Pero era así como que venía yo en otra cosa, ¿no? En otra historia. Y aquí mi amiga Lucecita, Luz Bárcenas, decía, Luz, Señor, hazme nada, vacíame y lléname de ti. Y yo me le quedaba viendo y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo se va a vaciar? ¿Cómo se va a soltar? Y poco a poco realmente te vas tomando de amigas que te van diciendo, Dios es tu esposo. Porque yo decía, es que ¿cómo quieren que yo salga de aquí? Si yo estoy sola con 2 hijos y trabajo y pobre de mí, ¿no? Entonces era esa parte de Dios es tu esposo. Y yo decía, ¿mi esposo? ¿Cómo no? O sea, no. Y cuando dejé a Dios trabajar en mi persona, bueno, aquí pongo cómo llegué poderosa. Esa palabra de empoderada no me gusta, entonces no la voy a usar, pero sentía yo que era súper poderosa, caprichosa. Aquí se hacía lo que Sandra decía. Obviamente, intolerante era yo, no, bueno, rapidito y de buen modo, intolerante, imprudente. Siempre le decía yo a Silvia, es que ya me conoces, amiga, yo soy bien transparente. Santo Cristo, pues ya cuando estás aquí, entiendes que no eres transparente, eres imprudente. Pero como me sentía yo súper poderosa, creo que esa soledad o ese verme, pues sí, sin una figura paterna, me hizo ser fuerte, 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 fuerte. Y estudié ingeniería, voy a demostrarles cómo sí puedo, porque obviamente yo soy de una generación de hace muchos años, ahora los chavos, pues ya hay muchas mujeres ingenieras, en mi época salimos 10, de entrar 110. Entonces salieron 40 hombres y 10 mujeres, de las cuales pues era yo, sí, soy muy fuerte y muy mala, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí escribí que quiero ser transparente porque quiero transmitirles con claridad qué significa poner tu vida a los pies de Cristo. Y lo que quiero transmitir es que no necesitas tener una vida perfecta para que Dios trabaje en ti, así como somos, Dios nos ama y nos toma como hijos. Entonces, bueno, cuando fui quitándome esas capas y me fui dando cuenta quién soy, yo decía, Dios me va a querer así como soy, tan grosera, tan caprichuda, tan presumida, tan sin sentido, y poco a poco, y he llorado, como lo saben, en esta iglesia creo que la que se ha acabado los Kleenex he sido yo. Lloro y lloro porque me voy dando cuenta cómo Cristo me ama así como soy. Y luego le digo a Silvia, es que Dios, ¿qué va a decir de mí? Dios te ama, Sandy, Dios te ama. Entonces, cuando lo dejé trabajar en mí, pues ahí viene un gran cambio, porque yo crié a mis hijos con muchas groserías, fui muy grosera, pero muy, muy grosera, ¿eh? O sea, dejen el chanclazo, no, la boca. Escupí cuánta grosería se me atravesaba. Y agresiva, grosera, no sé, muy agresiva. Entonces, cuando llego aquí y le pido perdón a Dios, y me decía Silvia, todos tus pecados ya se quedaron en la cruz, Andy. Bueno, Silvia, Moni, todos nuestros pastores, ya se quedaron ahí clavados, o sea, no sigas flagelándote y yo qué tan mala fui con mis hijos. Entonces entendí y después de perdonarme, les pedí perdón a mis hijos y entonces vamos a caminar juntos como familia y vamos para adelante, pero dejando que Dios sea nuestro Padre. Mis hijos, obviamente, yo también me divorcié, y digo tristemente, obviamente, porque para mí era yo mando y aquí se hace como Sandra dice, y obviamente el papá de mis hijos dijo, pues ahí te quedas porque ya no voy a caminar así. Entonces se fue, obvio, y me quedé con mis hijos, y entonces es esa angustia de ¿qué van a tener mis hijos? Ahora tengo grandes problemas, sí, con mi hija, porque es esa parte, ¿no? De por qué mi papá nos dejó si el problema era entre tú y mi papá. Ahora mi hija se siente muy sola y tiene como atrapado aquí, ¿no? El hecho de por qué mi papá nos dejó. Por qué no regresa y nos busca, y pues es triste. Carolina no ha llegado como tal a la iglesia. Yo sé que Dios trabaja y la va a traer. Y cuando venga, ella se va a dar cuenta que tiene un padre hermoso, porque yo decía, no inventes, Dios es mi papá. O sea, no es cualquier hijo de vecina, es Dios. O sea, ya no estuvo mi papá, pero ahora tengo al mayor, o sea, al mero, 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 mero. Ese es mi padre, ese es mi esposo, ese es mi proveedor. Entonces entendí que no estoy sola.
Y entonces, ¿cómo es mi vida hoy? Pues después de perdonarme y pedirle perdón a mis hijos, pues viene esto de vamos a caminar los tres juntos. André ya se bautizó, entonces ver a mi hijo de 18 años así, haciéndose para atrás en el agua y regresando a decir, esta es una vida nueva, wow, es increíble el decir, perdónenme y con todos mis errores, de verdad vamos a seguir. Y claro, no crean que ahora no digo groserías, digo menos. Sí he mejorado, pero sigo diciendo algunas, sí, sorry, pero sí es la verdad. Y eso es lo que más me gusta, que Dios así nos ama. Y trabajamos en mejorar, pero en que sabemos que Dios nos mira de otra forma. Dios no me ve como, ay, Sandra, otra vez ya dijiste groserías. Porque yo le decía a Silvia, ay, me tenías en la autopista. Bueno, yo trabajo en Volkswagen, ¿no? Entonces ahí voy en el coche, en la autopista, ay, orando, ¿no? Ay, Señor, y ya sabes, no, yo así, bueno, yo agarro mis caminos largos y oro, no lloro, yo oro. Entonces iba yo, ay, Señor, gracias, y te entrego mi día, y shalala, shalala, y cuando, ya sabes, ¿no? Se te atraviesa un carro, y yo, pendejo, y entonces le digo a Silvia, no, otra vez, y así, ¿no? Y entonces regreso y digo, pero Dios me ama, y yo sé que sí, me equivoco, pero Dios nos ama. Entonces creo que la plática o el sentido es que no estamos solas, y Dios no es ese lejano que está hasta allá, está aquí, vive aquí, y es tu papá. No estamos solas, de verdad, no estamos solas, no somos las chicas superpoderosas, Él trabaja. Y a partir de que Él trabaja, bueno, todo ha fluido y fluido y fluido, y lo que Sandra creía no poder hacer sin un hombre, que eran negocios, pues bendito Dios, hoy tengo 2 negocios y vamos, bendito Dios, vamos bien arriba. Y es como te entregas, ¿no? Señor, aquí estoy, y es aprender a decirle que tu voluntad se haga en nosotros. Entonces, pues bueno, yo las invito a creer y a saberse que no están solas, no son huérfanas, tienen al Padre más grande, y si ustedes sí tienen un papá en casa, pues qué bendición. Y yo le dije a mi papá que qué cínico era cuando me preguntó un día, hija, ¿tú crees que soy un buen padre? Y lo volteé a ver y dije, no seas cínico, papá. Le dije, obvio, no. Me dijo, por eso me caes bien, por sincera. Y dije, gracias. Entonces, obvio, no lo respetaba. Y cuando llego acá y aprendo el primer mandamiento que tiene promesa, es ese, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre perfecto y a tu madre maravillosa, ¿no? Mi padre fue un alcohólico que la verdad es que ni el aire ni el polvo le vimos, ¿no? Entonces, es ese decir, hijo, ya mi papá cuando yo llegué aquí ya había fallecido, y pues también le pedí perdón, y Señor, donde lo tengas, la verdad es que perdón, y pues sí, iba yo a decir, nos crió como pudo, pero bueno, no estuvo, pero en sus fallas, pues Dios se encarga. Y aquí ahora es decirle a Dios, ten mi casa, mis hijos, mis finanzas, y ver de verdad el cambio. Pero créanle, no están solos. Eso es todo. Créanme que de 10 palabras, 9 eran groserías. Soy testigo. Y así como, ¿cuántas tienen hijos que las hacen desesperar? ¿Y a poco porque un día se equivocaron, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija? Pues Dios tampoco. Así que bueno, vamos a seguir. Gracias, amiga, te quiero mucho. Y pues bueno, estamos hablando del espíritu de orfandad. ¿Qué alternativas tenemos? Y yo empecé citando lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, no los voy a dejar huérfanas, volveré a ustedes. Entonces, Jesús quiere decir que sabía de la profundidad de este sentimiento de orfandad, del corazón humano. Él nos creó, Él sabe cómo funcionamos.
y sabe de las cosas que nos dan en la torre. Por eso abordó el tema. Y todo el proceso del Antiguo Testamento, las que han leído la Biblia, que abarca miles de años, tantos profetas, tantos hombres, tantas mujeres de Dios que anunciaron la venida de Jesús, del Hijo de Dios, que iba a reconciliar al hombre con su Creador. Y efectivamente Jesús murió y resucitó para que fuéramos perdonadas, para que fuéramos limpiadas de nuestros pecados. Pero yo veo algo más. Yo veo que se tenía que restaurar la relación más importante con el Creador, la de padre con su hija, la de padre con su hijo. En una ocasión, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos orar? ¿Qué protocolo religioso tenemos que seguir para comunicarnos con Dios? Y Jesús les contesta en Mateo capítulo 6, cuando oren, orar es platicar. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Es decir, hablar con Dios no es una fórmula. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ¿a quién? A tu Padre. No dice, ora al Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Y cayeron truenos y rayos. Dice, métete a tu cuarto, cierra la puerta y empieza a hablar con tu papá, con tu papá, con tu papá. Y sigue diciendo que tu Padre está en lo secreto. Esto es una maravilla. Tenemos papá las 24 horas, disponible. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, si necesitamos seguridad, ¿qué más seguridad que tener un guardián las 24 horas del día? Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Gentiles son los que no conocen a Dios, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre, ¿quién? Tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre y tu Padre sabe lo que tú necesitas incluso antes de que se lo pidas. Ustedes deben orar así, dijo Jesús. Y todos nos sabemos la oración hasta de corridito. ¿Cuál es esa oración? El Padre nuestro, que a veces ni entendemos lo que estamos repite y repite. ¿Qué relación entonces está queriendo tener Dios, el creador de las estrellas, de los planetas, de tus hijos, de la gente que más amas, de las cosas más hermosas?
¿Qué relación quiere tener Él contigo? No es de jefe. No es de cuchillito de palo, duro y dale, duro y dale, duro y dale. No es de amo, es de papá. ¿Qué relación hay más cercana que la de un papá a un hijo? Cuando Jesús estaba enseñándoles cómo orar, cómo comunicarse con Dios, les dijo, lo primero que tienen que hacer es entender con quién están hablando. ¿Qué característica más importante tiene esa persona con la que van a hablar? Y es papá. En esa época, a diferencia de ahora, cuando una pequeña, cuando una niña o un niño se despertaban en la mañana, un niño judío, obviamente estamos hablando de la cultura judía, lo primeritito que hacía era bajar a donde estaba su papá, el padre, y se le sentaba en las rodillas. El papá judío, en esa época no había escuelas, entonces se encargaba la mamá de darles la escuela. Pero el papá se encargaba de darle instrucciones a esa pequeña, sentada en su regazo. Hoy, mija, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a obedecer a tu mamá, bla, 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 bla. Le daba instrucciones. Y después oraba por esa pequeña. Le ponía las manos en la cabeza y la empezaba a bendecir. Hija, yo te bendigo. Hija, yo declaro que el día de hoy las puertas están abiertas para ti. Hija, yo declaro que Dios está contigo. Y después de bendecir a esa pequeña, le daba un beso y la dejaba ir para que empezara su día. Eso estaba pensando Jesús cuando dijo, así se tienen que relacionar con Dios. Porque eso es lo que Él quiere impartir sobre sus hijas. Dios en mi vida ha sido un papá que me ama, que me escucha, que se interesa por mis proyectos, que se interesa por mis sentimientos. Ha sido un papá que se interesa por mis temores también. Un papá que me acepta como eres y que como Sandy le he fallado no una vez, muchas veces y nunca me ha abandonado. Él es un papá tierno conmigo, pero también me ha tocado disciplina como buen papá. Algunas tuvieron padres que no estuvieron presentes en su vida, pero hay un padre que anhela iniciar o reiniciar una relación contigo. El Padre del cielo, Dios. Una de las principales funciones del Creador del universo es ser papá, si tú lo permites. Yo, por ejemplo, tuve un papá presente. Sin embargo, tengo carencias personales y que no tienen nada que ver con tener o no un papá. Y mi papá en la tierra, aunque quisiera suplirlas, pues no es omnisciente, ni omnipresente, ni todo lo puede. Así que yo tuve la necesidad un día en mi propia vida de este papá. Entonces, ¿cómo puedo yo ser hija de Dios?
quiero que pongamos un pasaje, porque todos somos criaturas de Dios, todos somos formados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para hacerlo, tiene que pasar lo que dice este verso. En Juan capítulo 1 dice, mas a cuantos lo recibieron, ¿qué hay que hacer? Recíbelo. Dios es un Padre respetuoso que no va a entrometerse en la vida de nadie que no quiera. A los que lo recibieron, a los que creen, ¿qué más? Creen. Claro, si yo no creo que existe, y aún así, yo he conocido personas que decían, yo no creo en Dios, no me interesa Dios. Sin embargo, en un momento de desesperación, clamaron a Dios y Dios se presentó en sus vidas. Pero los que creen, dice, les dio, ¿qué? Derecho o potestad de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Estos no nacen de sangre, es decir, no es hereditario, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? De Dios. A esto se le llama el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento obviamente no es físico, sino todas estaríamos bien jovencitas. Es un nacimiento espiritual que Dios lo concede, en el cual nos constituimos en hijas de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer que en Él y en el hecho de que envió a su Hijo Jesús justamente para restaurar esa relación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? Al Padre. Volvemos al mismo título. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces es a través de Jesús. Así que vamos a tomar un tiempo para todas aquellas mujeres en esta hora, también en las redes, si tú nos estás viendo, para, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Creo que Dios a alguien está llamando. Así que vamos a tomar un tiempo, le voy a pedir a Becky que pase y vamos a ponernos de pie. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y voy a invitar a aquellas mujeres que hoy quieren ya sea o reiniciar o iniciar una relación papá-hija. Las voy a invitar que si gustan pasar al frente, les voy a pedir al equipo que esté aquí al frente. Vamos a hacer lo que dijo Jesús. ¿Qué hay que hacer? Hablarlo, recibirlo, creerlo y pedírselo. Así que vamos a tomar este tiempo. Si lo quieres hacer desde tu lugar, yo les voy a pedir a todas que cerremos nuestros ojos en señal de que Dios está aquí, Él está en todas partes. Y si tú hoy quieres reiniciar o iniciar por primera vez tu relación con Dios, ellas están ahí para apoyar si alguna necesita ayuda para orar. Así que pueden pasar si necesitan. Pero ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es
empezar a hablar con Él. Eso es orar. Como un papá, como una niña que a lo mejor tú no sabes hablar con Dios, no importa. Es como una niña pequeñita que balbucea, que a veces no sabe ni qué está diciendo, pero que llega con su papá y su papá la entiende. Así que así tú hoy puedes decirle, Padre mío, si quieres repetirlo conmigo, Padre mío, yo hoy quiero pedirte que tomes mi vida. Te doy gracias por enviar a Jesús para reconciliarnos, para borrar mis pecados, para perdonarme. El día de hoy, toma mi vida. Yo te necesito. He vivido alejada de ti, pero yo necesito a mi papá. Yo necesito a mi papá del cielo. Yo necesito tu protección. Yo necesito tu amor. Yo necesito tu cuidado. Yo necesito que tú me defiendas. Yo necesito que tú suplas todo lo que necesito. Gracias, gracias te doy. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tal vez como a un buen papá es necesario pedirle perdón en los siguientes días. Y como un buen papá quiere escucharte cada día. Jesús no dijo, oren el Padre Nuestro cuando vayan a la iglesia. Jesús dijo, cuando te encierres en tu cuarto, platica con tu papá, que antes de que le pidas algo, Él ya sabe de lo que tienes necesidad. Y nos gustaría mucho poderlas ayudar a caminar con Dios, porque hay que aprender, hay que conocer a nuestro Dios, a nuestro papá. Así que aquí están estas mujeres hermosas dispuestas a ayudarles en eso. Pero quiero dirigirme a un segundo grupo de mujeres. Después de restaurar nuestra relación con nuestro papá del cielo, es imprescindible que hagamos las paces con nuestro papá biológico. Ya sé que algunas estarán pensando, no sabes lo que dices, pero ahorita les voy a decir y me van a comprender lo que estoy diciendo. Si tú y yo no restauramos nuestra relación, primero que nada con nuestro papá del cielo y número 2, con nuestro papá biológico, todas nuestras relaciones se verán afectadas. Todas. O a lo mejor ya te diste cuenta que fueron afectadas, ¿verdad? Ya sea que ese papá viva o ya sea que ese papá ya no viva, es importante restaurar nuestra relación con ese papá. Y ahorita van a ver cómo. La solución se llama perdonar. No es nada místico. No es poner la mente en blanco. Es
perdonar. Y les voy a decir qué es el perdón. Perdonar no es olvidar, necesariamente. Algunos dicen, es que perdonar es olvidar. Pues mira, yo la verdad tengo cosas en mi vida que personas me han hecho que no he podido olvidar. Entonces el perdón no es olvidar, algunas veces sí. ¿Vamos bien? Perdonar, fíjate, perdonar es decidir no usar más el pasado, en este caso, en contra de tu papá. Es muy fuerte, yo sé que es muy fuerte. Porque estás renunciando a algo que tienes derecho. Tienes derecho a una venganza. Tienes derecho a guardar rencor. Pero perdonar, cuando decides perdonar, estás renunciando a ese derecho. ¿Y por qué renuncias? ¿Por masoquista? No. Estás renunciando por algo mucho mejor que guardar rencor y que vengarte. Y ahorita te voy a decir a qué estás, por qué es mejor renunciar a eso. Perdonar es decidir no usar más el pasado en contra de ese papá o en contra tuya. Porque el rencor hacia un padre lo volcamos hacia nosotras, tarde o temprano. Algunas hijas echan la culpa de no haber sido lo suficientemente valiosas para retener a ese papá. Si yo hubiera sido de otra manera, tal vez si yo hubiera sido más valiosa, tal vez si yo hubiera sido más inteligente, qué sé yo. Algunas piensan que si hubieran hecho algo más, tal vez lo hubieran retenido a ese papá y no las hubiera rechazado. Pero perdonar, escúchame bien, perdonar es dejar ir. Porque cuando yo no perdono, estoy cargando un bulto. Estoy cargando a esa persona a la que no puedo perdonar. Y cuando yo perdono, me estoy sacando ese bulto de encima. Y soy libre para caminar con mi propio peso, con el que me corresponde. Porque te voy a decir algo, cuando guardo rencor, estoy cargando con un peso que no me corresponde cargar. Estamos cargando un bulto muerto en el alma, en nuestras emociones. Entonces, perdonar es decidir soltar. Sin resolver la relación padre biológico, hija, es muy difícil resolver nuestra relación con nuestro papá del cielo también. ¿Sabes por qué? Porque para acercarse a Dios, primero tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón también. ¿No dice el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros perdonamos. Hay personas que se quieren acercar a Dios y no saben por qué no pueden hacerlo. Por esto. Porque están cargando muchas veces a su padre biológico con una falta de perdón, con una amargura que no las deja vivir. El perdón no es un sentimiento. No es que me nace perdonar. La verdad es que si nos naciera perdonar,
nadie perdonaría. No es una emoción. El perdón es una decisión. Es una decisión que se hace no cada Navidad, no cada vez que voy a la iglesia, sino todos los días. Y a veces no una vez. A veces, como dijo Jesús, 70 veces 7. Entre las cosas que Jesús nos dice que platiquemos con nuestro Padre, está el perdonar y el pedir perdón. Perdonar al principio se siente horrible. No dan ganas, pero con el paso de los días, si tú tomas la decisión de ser una mujer que perdona, con el paso de los días va sanando como una medicina en una herida. Algunas aquí o en las que nos están viendo en las redes tienen heridas a piel viva. Y son heridas de hace 20, hace 30, hace 40 años. Y cuando estamos heridas, ¿qué crees? Herimos. Cuando estamos heridas, herimos y alejamos a personas valiosas de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque algo nos duele. Cuando algo te duele, no quieres que ni se te acerque, ¿verdad? Así que perdonar es cambiar incluso hasta la manera de hablar de tu padre. El llamado ahora es para las que van a tomar la decisión de soltar, pero incluye esto también. Tomar la decisión de voy a dejar de hablar mal de mi padre. Aunque ya no esté aquí. Solo así sanarás. Solo así van a sanar tus relaciones con otras personas. Solo así vas a ser libre. ¿Por qué perdonas? Porque te conviene a ti. Tal vez a ese papá ya ni está aquí, tal vez no le importa si lo perdonas, pero a ti sí te importa y a ti sí te conviene. A veces, como les decía, nos cuesta trabajo perdonar porque pensamos que algo andaba mal en nosotras, pero la realidad es que había algo mal con él. Traumas, egoísmo, inmadurez. Algo no funcionó en tu papá. De otra manera no te hubiera abandonado. Si te hubiera conocido tu papá tal como eres, ¿tú crees que te hubiera dejado? Si tu papá ya no está aquí, si tu papá te abandonó o es ausente, hoy puedes liberarte. Así que este llamado es para aquellas que hoy quieren liberarse ya de eso. Y sí les voy a pedir que pasen al frente, como un acto simbólico de que a partir de hoy van a soltar a ese papá biológico, que ya sea que hubo abandono, ya sea que hubo violencia, ya, lo que sea, indiferencia. Vamos a tomar este tiempo. Pasen al frente.
No lo postergues. No digas cuando lo sienta. Nunca lo vas a sentir. Así en caliente, ahorita. Ahorita. Muy bien. Hoy es el día de soltar el bulto. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de decidir que no más. No más. No más. Tal vez él no supo ser padre, pero tú sí vas a saber ser hija. Una hija perdona a su padre. Vamos a orar, ¿les parece? Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, porque esto es muy personal. No nos interesa si nos están viendo o si no nos están viendo. Algo está pasando adentro de nosotras. Así que yo te invito a que en esta hora tú digas conmigo el día de hoy: yo perdono. Y te invito a que digas el nombre de tu papá. El día de hoy yo decido perdonar a mi padre. El día de hoy yo decido soltarlo. Yo te invito a que, así como un bulto, simbólicamente, te lo quites de la espalda como una mochila pesada y lo tires ya. Vámonos. Tíralo. El día de hoy yo decido soltar el rencor, la amargura y el odio que he tenido hacia mi padre. Y yo decido perdonar. Incluso lo bendigo donde quiera que esté. Soy libre para amar y para ser amada. Soy libre de toda amargura que me ha encadenado todos estos años. Y el día de hoy, Padre del cielo, tú eres mi papá. Tú eres mi papá, quien me cuida, quien me protege y quien me enseña a ser una hija. Amén. Amén. Felicidades. Ya voy a terminar, pero hay un tercer grupo de mujeres. Quiero dirigirme finalmente a las hijas de padres indiferentes. El reto para ti, que eres hija de un papá indiferente, es el siguiente, y también para ustedes. Decide amar a tu padre. Ahora, amar no es ir y darle un gran abrazo o... No. Amar, así como el perdón, es una decisión. ¿Y en qué consiste? Bueno, normalmente lo que nos lastima en una relación de indiferencia es la sensación de estar esperando algo de la persona que es indiferente.
¿no? Y que nunca llega. Yo estoy esperando y esperando cariño, estoy esperando y esperando esa protección y nunca llega. Y entonces esto nos pone en una situación pasiva, porque estamos dependiendo de que alguien nos dé algo. Y eso nos hace sentir completa y absolutamente vulnerables. Entonces, a veces reaccionamos agresivamente. Y el problema es que podemos ahuyentar a personas valiosas de nuestra vida. Cuando nos convertimos en personas que nada más están a la defensiva, lo hacemos a veces parejo, y a veces personas que eran buenas para nosotros, las alejamos. Pero ¿qué sucedería si cambias tu posición de pasividad, de estar esperando, a una posición de proactividad? Y les repito, no te recomiendo ir a abrazar a ese padre indiferente. No lo estoy recomendando. Pero sí puedes empezar a dejar esa posición vulnerable de pasividad, de una pasividad dependiente. ¿Cómo? Por ejemplo, yo empezaría a orar por ese papá indiferente. Yo empezaría, si soy cristiana, yo empezaría a bendecirlo en mi oración, aunque no se lo merezca. Jesús dijo: bendigan, no maldigan. No se trata de ese papá, se trata de ti, de tu sanidad. Y haz actos de bondad hacia ese padre. Una puede ser a distancia, por ejemplo, orando por él, diciendo: yo te bendigo, papá, donde estés. O también, en la medida de lo posible, hacer actos de bondad hacia ese padre. Y hacerlo sin una doble intención de a ver qué voy a recibir a cambio. Él no supo ser padre, pero eso no quiere decir que tú no sabes ser hija. La responsabilidad de nuestros roles, padres, hijos, hermanos, o la manera de comportarnos es personal. Deja tu posición vulnerable y ponte en una posición segura donde tú decides a dónde llevar tu relación con tu padre, independientemente de su reacción hacia ti. Dios hizo lo mismo con nosotros. Nos envió a Jesús a morir en una cruz, y algunos lo tomamos y lo hacemos nuestro, y algunos lo rechazan. Lo mismo con tu padre biológico. Dios no condiciona su labor de padre a nadie. Y Dios es padre para todo aquel que quiera ser hijo. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos.